Ya estamos en vivo por Facebook. Buenas tardes ya. Les doy la bienvenida primero a nuestras invitadas, Carmen McEvoy y Teresina Muñoz Nájar, quienes van a participar, están inaugurando nuestra primera edición de Cocina de Autor, que la retomamos en este segundo ciclo. Antes que nada, quiero agradecerles su buena disposición, su tiempo de estar acá con nosotros, acompañándonos. Y en la dinámica de esta conversación, que dentro del marco de cocina de autor, ¿no? Que es conversar sobre la escritura, sobre cómo se produce el trabajo, el proceso del trabajo, eh, es que yo voy a hacer una brevísima presentación y luego Teresina Muñoz Nájar y Carmen Macabeo conversarán sobre el proyecto del Bicentenario, el proyecto editorial específicamente, y luego entrará Mariana Rodríguez, quien coordinará las preguntas que ustedes van a ir escribiendo en el chat. Voy a presentar a Carmen McEvoy, en verdad no necesita presentación, es nuestra historiadora y doctora por la Universidad de California. Como saben, su tema central de estudio es la historia política e intelectual del Perú desde la fundación de la República. Ha publicado artículos especializados en diversos medios y es presidenta del Consejo Bicentenario, entre muchos otros libros, artículos publicados, ¿no? Presidenta del Consejo Bicentenario, profesora de Historia Latinoamericana y trabaja en una biografía sobre Ima Sumac. Y Teresina Muñoz Nájar es periodista y editora. Trabajó en la revista Caretas, es autora de libros para niños y en 2017 publicó Morir de Amor, un reportaje sobre el feminicidio en el Perú. Desde entonces se ha dedicado a investigar en el tema de la violencia de género, intrafamiliar y sexual, y está involucrada también en este proyecto del Bicentenario. Les doy la bienvenida a ambas y nuestro gran agradecimiento por tenerlas acá para hablar en estos tiempos tan difíciles sobre la República, que está como sistema tan complicado en todo el mundo, ¿no? Bueno, los dejo para poder escucharlas. Gracias Giovanna. La verdad que eso para nosotras es un gusto estar acá, inaugurar esta cocina de autoras. ¿Y qué hacemos las dos juntas? Se preguntarán. Bueno, yo estoy ahorita trabajando desde diciembre del año pasado, entré al proyecto especial Bicentenario y ahora estoy dirigiendo la unidad de gestión cultural y académica. Carmen es presidenta del Consejo Bicentenario, que es un consejo formado por unas 30 y pico personas que colaboran mucho con nosotros, sobre todo Carmen. Y dentro de la unidad de gestión cultural y académica tenemos el proyecto editorial. El proyecto editorial es bien importante y este año tan difícil nos ha obligado como a todo el mundo, a digitalizarnos y a replantearnos también muchas cosas. Entonces yo quisiera primero, Carmen tiene mucho más tiempo en el proyecto Bicentenario, que ella nos cuente cómo la convocaron, cómo llegó, y luego pasaremos a conversar sobre la Biblioteca Bicentenario, le llamamos nosotros. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Ya es acá 12:10 de la tarde en Suani. Este Zoom nos permite reunirnos en una cocina. Me parece fantástica tu idea, Giovanna, porque la cocina te refiere a alimento, ¿no? A producir alimento, a la calidez del lugar y a seguir, a pesar de todo, produciendo, ¿no? Que es un poco lo que las mujeres peruanas sabemos hacer muy bien: resistir, aguantar y tratar de sacar de donde podemos los recursos para seguir, digamos, manteniendo el país a flote, ¿no? Entonces la idea de la cocina y la idea de las autoras mujeres celebrando ese rol de las mujeres, que es seguir manteniendo, digamos, desde los tiempos prehistóricos, seguir manteniendo el planeta vivo, es todo un reto para nosotros. Y respecto a la pregunta de Teresina, ¿no? Recuerdo una llamada telefónica de Gabriela. Yo estaba en Dublín, estaba sirviendo al Perú, abriendo esta embajada en el 2018,
y me llama por teléfono y me pregunta si quiero presidir esta comisión. Dublín, 12 horas de vuelo, como te imaginarás, era como presidir algo a la larga distancia, y esta característica mía de siempre estar entusiasmada por las cosas, le dije, por supuesto, me encanta la idea, ¿no? Y después pensé cómo va a ser la logística, ¿no? Me acuerdo que fui 2 veces a un par de reuniones, vuelos larguísimos, pero me encantó el grupo, ¿no? Me encantó el compromiso, me encantó la energía, me encantó esa apuesta por el Perú que tiene este grupo en el cual hay muchas mujeres. Creo que la mayoría del proyecto son mujeres, ¿no? Entonces, regresé al Perú en enero. Teresina, tú llegaste en marzo, me parece, No, yo llegué en diciembre del año pasado y en enero ya más formal, ¿no? Ya, entonces ahí nos encontramos porque yo regresé, En marzo. mi mamá falleció, me tomé un sabático para estar con ella y combinaba el cuidado de mi mamá con este momento de alegría, digamos, en esta situación tan difícil. La comisión, el proyecto se convirtió para mí en un lugar de gozo, porque estaba viendo que se iba creando algo, ¿no? Y como muy bien dice Teresina, se ha ido construyendo un comité editorial, que es nuestra alegría. Nos reunimos a veces 2 veces al mes, otras veces nos reunimos más tiempo y no hay tiempo. Seguimos conversando y seguimos viendo lo que será la línea editorial que ya se ha ido creando del proyecto, ¿no? Y acá hay un comité editorial que fue una idea fantástica de Teresina, de convocar a diversas voces, a diversos actores, literatos, historiadores, ¿no? Está Lucho Nieto, está Nelson Pereira, está Claudia Rosas, Marcel Velázquez preside la comisión, está Willy Nugget. Entonces es un gozo, Fabiola, León Velarde, es un gozo cada jueves reunirse y ver cómo se va produciendo en la cocina, ¿no? Es como una cocina bicentenaria, cómo se van produciendo los libros. Entonces hay diferentes líneas que podríamos conversar más adelante, Teresina, sobre ellas, Sí. pero es básicamente nuestra labor, la de Teresina como encargada del área académica, es darle fuerza a lo que va a ser el legado del Sí. proyecto, que es un legado concreto, que van a ser los libros y la biblioteca digital. Sí. Lo cierto es que la biblioteca está conformada por varias series. Hay una serie que se llama Lecturas de la Independencia. Hay otra serie que Carmen va a ahondar un poquito en eso, que es la que está creándose con el comité, porque cuando llegamos ya había avanzado la Biblioteca Bicentenario, la gente que estaba ahí trabajando algunas cosas, pero vimos que era necesario un comité editorial que avalara la producción, porque son libros que van a estar colgados en ese legado de Bicentenario al Perú. Entonces, tenemos la serie Lecturas de la Independencia, que son 14 títulos. Tenemos la serie Nudos de la República, que Carmen va a ahondar en ese tema, porque eso es una creación junto con el comité editorial. Tenemos también otra serie que se llama Miradas Peruanas, que van a ser como biografías amplificadas a un tema específico, que van a ser libros ilustrados. Hemos sacado ya un libro para niños que se titula 200 años después, los escolares preguntan y los historiadores responden, que reúne 100 preguntas de escolares de todo el Perú, y 37 historiadores responden, entre ellos Carmen, que también hace la introducción del libro, responden a los escolares preguntas muy curiosas sobre la independencia, ¿no? Cosas que los chicos han querido saber, cómo era la época, qué hacían, cómo trataban a las mujeres, cosas de ese tipo. Y el libro es ilustrado e interactivo. Y también tenemos podcasts, uno que ha nacido que se llama Desde la Pandemia, que ya estamos en el segundo episodio, que es sobre la violencia de género durante la pandemia. El primero fue sobre la salud pública. Y tenemos también, vamos a tener una plataforma digital donde se van a ir colgando fondos históricos. Vamos a tener toda la biblioteca del Sesquicentenario, nosotros también ahí con sumillas y metadatos. Y también nacieron en la pandemia dos volúmenes de ensayos desde la pandemia para
para pensar el Perú bicentenario, para imaginar el Perú bicentenario. Entonces, si nos ordenamos un poquito, yo creo que, Carmen, podrías explicar más o menos cómo son, en qué consiste la serie Lecturas de la Independencia, por qué la estamos haciendo y sobre todo nudos, ¿no? Nudos de la República. Sí, yo creo que algo que hay que subrayar y que un poco la audiencia debe saber, ¿no? Es este viraje que da la comisión a partir de la pandemia, ¿no? Antes de la pandemia era realmente una actividad también fantástica, que era llevar a al ballet folclórico, a la sinfónica, estaban los cabildos, pero luego viene la pandemia y decidimos llevar toda nuestra energía al tema de la reflexión, ¿no? Es una conmemoración reflexiva, ¿no? Estamos conmemorando los 200 años, pero al mismo tiempo estamos conscientes, como la pandemia lo ha mostrado muy bien, de todas las carencias que tenemos, ¿no? Entonces ahí, en esa discusión, en esa conversación que fue muy productiva entre los miembros de la comisión, decidimos dejar, como muy bien dice Teresina, había ya un trabajo previo de las lecturas de la independencia, que son básicamente fuentes, y que a raíz de este cambio que la pandemia produce, estas fuentes han sido digitalizadas, bueno, están en de acceso al público, ¿no? Que nos parece algo fantástico, que los libros que se vayan produciendo estén en nuestra biblioteca digital, que se va a inaugurar en noviembre, ¿no? Y de eso podemos conversar más adelante. Y de la discusión de esta serie, digamos, de fuentes que eran importantísimas para nosotros porque van marcando los hitos, digamos, ideológicos de la independencia. Ha salido un primer volumen sobre Pezuela, ha salido un segundo volumen sobre Miller, se vienen otros sobre Ribagüero, tenemos antologías, tenemos una serie que estamos muy entusiasmados, que es la serie Caminos de la Libertad, ¿no? Dentro de la serie de las lecturas está Caminos de la Libertad, que está Nuria Sala, es una de las participantes, y es básicamente llevar al lector por todos los caminos que han sido los viejos caminos incas, y que van a llevar a los ejércitos, ¿no? Que los van a mover de un lado a otro. Después está Voces de la República, que es una antología de fuentes, y está la iconografía, ¿no? Entonces hemos ido añadiendo a esta base inicial con la que nos encontramos otros títulos. Pero lo que decidimos era volver esta colección que tenga una parte más contemporánea, y que generara una discusión sobre los asuntos que estábamos viendo frente a nosotros. Entonces, Nudos de la República es como su nombre lo dice, ¿no? Los problemas que la República todavía no ha resuelto, ¿no? Entonces va a haber un libro sobre racismo, va a haber otro libro sobre economía y desigualdad, va a haber otro libro sobre cocina, pero también con hambre, ¿no? Esta contraposición de tener la mejor cocina del mundo, o una de las mejores, y al mismo tiempo no haber resuelto nuestra seguridad alimenticia, ¿no? Entonces hemos elegido 16, creo que son 16 los temas que van a ir saliendo en bloques, ¿no? Hemos decidido que primero van a salir 6, me parece, y después van a salir el resto, viendo cómo se va desarrollando la pandemia. Probablemente algunos todavía van a seguir en formato digital. Y lo que realmente es nuestro orgullo son este libro para los niños, ¿no? Sí. Que ha tenido un éxito fantástico, ¿no? Porque también no solamente es para los niños, es para los padres de familia y para personas, porque son son historiadores de diferentes disciplinas, bueno, de diferentes temáticas, que responden a 100 niños, me parece que fue un universo de 500, y se eligieron 100 que tienen unas preguntas, como por ejemplo una que ¿para qué hicimos la independencia? ¿No? O sea, bien crítico de estos 200 años de lo que nos hace. Entonces ha sido un ejercicio muy bueno para los historiadores, ¿no? Una más yo del grupo, porque nos ha permitido algo que todavía no se ha logrado, que es llegar que el historiador, con todo su conocimiento, llegue a un público general, ¿no? Sobre todo al escolar. Entonces, un poco estamos en eso, y después está la otra serie, que también es una serie
muy buena, que es una serie más dirigida a la gente joven, los podcasts, ¿no? Estos archivos emergentes, miradas del Perú, ¿no? Entonces hay diferentes líneas editoriales, ¿no? Como sería en una gran editorial, tenemos varias líneas editoriales que una y otra se van complementando, ¿no? Y yo creo que algo que habría que mencionar y de lo que también estamos sumamente orgullosos es que se viene la Biblioteca Bicentenario con fuentes que hemos logrado, vamos a colgar una serie de fuentes que han venido por una serie de convenios y de universidades norteamericanas, y van a haber periódicos, van a haber diario de debates del Congreso del siglo XIX. Entonces, en este momento de pandemia vamos a abrir al investigador la posibilidad que acceda a fuentes primarias, que en esta situación todavía no, hay muchos archivos que no están abiertos al público, ¿no? Entonces hemos tratado de cubrir diferentes frentes y diferentes intereses de los ciudadanos peruanos. Sí, una de las ideas también de Biblioteca Bicentenario es que sea de alcance general, que llegue a todo el Perú. Entonces yo aprovecho para darles la página web, es bicentenariodelperú.pe/biblioteca. Tenemos para descargar ya 5 libros, tenemos el de Pezuela, Las Memorias del General Miller, el de los niños, que se los recomiendo muchísimo, y nuestros 2 volúmenes de ensayos desde la pandemia para imaginar el Perú bicentenario. Y ahí sí me gustaría, porque se nos ocurrió, la verdad que no fue una idea original, porque estaba circulando por la web y por la internet, etcétera, Sopa de Wuhan, se llamaba el título de este libro, con varios ensayos, y entonces dijimos, ¿por qué no hacer algo igual? Y conversamos contigo, ¿te acuerdas? Todavía estabas acá, no te habías logrado ir a Estados Unidos en plena cuarentena, y si tú colaborarías con un artículo, cómo sería un ensayo, y pensamos en una cosa chica, rápida, porque en el Estado también es bien difícil sacar las cosas rápido. Sí. Es un poco, uno tiene que estar todo el tiempo luchando, pero pese a eso, estamos saliendo, ¿no? Son procesos largos, hay que hacer convocatorias, no es tan fácil. Pero ensayos fue una colaboración de todos los autores. Nosotros hicimos una lista y llamamos. Fue complicado, pero toda la gente amabilísima, todo el mundo dijo sí, y pensamos hacer como, nosotros tenemos ya nos sale un pequeño periódico que se repartía con el peruano, Modo Bicentenario se llama, como 8 páginas o 12 páginas, creo. Hicimos ponerlo ahí un poquito más grande tal vez, pero cuando empezamos a recibir los ensayos, Francesca de Negri, Carmen, estaba Cecilia Bácula, Alberto Chirif, perdón, Miguel Justi, varias personas, Martín Tanaka, sí, varios, ¿no? Empezamos a recibir, eran 7, 8 páginas escritas en plena cuarentena, ¿no? Y nosotros les pedíamos una reflexión desde su mirada, desde su disciplina, sobre la pandemia, dos acontecimientos, la pandemia y el bicentenario ad portas, ¿no? Sí. Y la verdad es que terminamos con un libro de 200 y pico páginas, ¿no? Porque eran ensayos contundentes, y ahí fue que decidimos, esto se convierte en un libro digital de todas maneras. Contamos en nuestro equipo con una chica muy hábil en el diseño, que es una artista en realidad, Diana Kirchner, que hizo el árbol de la tina. Queríamos que se note el duelo, la carátula en negro, y además tuvimos que leer todos los ensayos, nosotros mismas, cada quien, ¿no? Con Diana, que me ayudaba, corregirlos, algunas cosas, volverlas a mandar a los autores, volver a recibir y logramos salir increíble, fue increíble, porque lo hicimos, la verdad, rápido. Creo que ni nos demoramos en el proceso 2 meses, ¿no? Y luego hemos sacado un segundo volumen con miradas un poco más jóvenes, la verdad, varias disciplinas, no tenemos hasta sobre el colectivo LGTBI, etcétera, tenemos afroperuanas, indígenas, de todo, miradas de todo el Perú que escriben ensayos más cortos, pero también nos ha salido el segundo volumen bien lindo y bien interesante. Entonces, sí, esa es esa reflexión, y ya se han convertido en libros de la biblioteca, ¿no? Y que van a ser realmente testimonios de lo que pasó en el Perú y cómo mirábamos, como nosotros estamos ahora mirando curiosamente los libros que publicaron la colección Sesquicentenario, ¿no? ¿Cómo mirarán de acá a tantos años o dentro de 100 años lo que pasó en el Perú? Va a quedar ese registro, ¿no?
Y yo creo que un poco siguiendo con lo que acaba de decir Teresina, ¿no? Yo creo que es importante que el público sepa de que esta es una plataforma del Estado. Yo tengo un especial aprecio por el servidor público que se compromete y que hace su trabajo con entusiasmo, a pesar de todo lo que sabemos ocurre y los desbarajustes y los terremotos. No tenemos que ir a más detalle porque todos se lo estamos viviendo en este momento, in situ, ¿no? Pero lo que realmente emociona es como plataformas como la del Proyecto Especial Bicentenario, y me imagino que ocurrirán en ministerios, ¿no? Minedu, que existen ciudadanos peruanos que, como dice Teresina, están corrigiendo para que pueda salir el libro a tiempo, están tratando de apostar por la excelencia. A mí lo que me gusta, digamos, de este grupo es esta apuesta por la excelencia, ¿no? Que lo que viene de los contribuyentes, que es lo que nos sostiene, está regresando a los contribuyentes, ¿no? Y yo realmente pienso que es una gran lección en tiempos de pandemia que existan grupos en el que están pensando, ¿no? Que el libro tenga un buen diseño, que los que escriben el libro sean los mejores que tú puedas conseguir, porque esto es para el Perú. Esto va a quedar como un recuerdo, esto va a quedar como un legado, y hay una responsabilidad del cargo, ¿no? Yo es y por eso que pues, lo sigo acompañando, ¿no? A la distancia, pero siempre participando, porque yo creo que eso es algo que el público tiene que saber, y lo que también tiene que saber es el laberinto del Estado peruano, que muchas veces las personas demandan que las cosas vengan ya, que dónde está el libro, que dónde está la biblioteca. Todo toma siglos en el Estado peruano. O sea, lo que en el mundo normal toma una semana, en el Estado peruano toma 6 meses, ¿no? Entonces, solamente los que están dentro entienden todos los obstáculos que tú tienes que pasar para lograr producir algo. Y por eso que es notable. Y algo, por ejemplo, que también es parte de nuestro orgullo, de lo bien que está saliendo, son las cátedras, ¿no? Las cátedras Bicentenario que se armaron también a partir de la idea de la reflexión, ¿no? Se planteó una vez al mes hacer cátedras en que se combinaran temas del pasado con temas de discusión más contemporánea, y han sido un éxito rotundo. La última cátedra sobre la corrupción ha tenido más de 30.000 vistas, ¿no? Que es algo realmente impresionante, ¿no? Entonces, que el usuario, que es el ciudadano, que es el contribuyente, está en estos momentos de confinamiento leyendo las fuentes, leyendo el libro de la pandemia, contándole a sus hijos las preguntas sobre el Perú y viendo su cátedra. Entonces, eso te da más energía para seguir, porque tú lo ves en los comentarios, ¿no? En los comentarios cuando se está dando la cátedra, muchísimas gracias, desde Huancavelica, los estamos acompañando desde Quito. Todo el Perú está conectado, digamos, a un ente estatal que está produciendo insumo intelectual, que está produciendo para que el Perú se sienta mejor, para sobrellevar esta tragedia, cuando hemos estado con 200 muertos, ¿no? Digamos, Bicentenario seguía produciendo y con más entusiasmo, porque tú sabes que eso que estás dándoles es un paliativo, ¿no? En medio de la tragedia tan grande, y como muy bien dice Teresina, y no quiero acá darnos de los inventores de la pólvora, fuimos el primer libro, pienso yo. El primer libro que salió, ¿no? Después viene lo del IEP y han venido ya los de Penguin Random, pero rápidamente Teresina convocó a un grupo que respondió, y lo interesante de ese libro es que desde la inmediatez. Entonces, lo que me acuerdo que el artículo que yo escribí incluso me preguntaba, ¿qué estamos celebrando? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? O sea, hay todo un cuestionamiento que es muy rico y que, como tú bien dices, va a servir a cada 20 años para medir cuál fue el impacto de esta pandemia entre los peruanos. Y otra cosa en que también tenemos que ser bien cuidadosos como somos Estado peruano es en la diversidad de voces. No podemos, digamos, al pensar en la serie Nudos, en la serie
los historiadores que participan en que participan en los libros, etcétera. Tenemos que ir pensando en todo el país, un historiador donde hay historiadores y involucrarlos a todos. Y gracias, tenemos la suerte de haber tejido una red de comisiones bicentenario en todas las regiones. Entonces, cada vez que hacemos o lanzamos algo, nos reunimos con ellos, les pedimos que difundan, etcétera, porque la idea esa de Bicentenario es llegar a todo el Perú. Por eso también el libro de niños, de escolares, que en realidad son escolares de secundaria, para escolares de secundaria, pero que lo podría ser para niños también. En primer lugar, es un material que ya lo hemos dado para el Ministerio de Educación, para Aprendo en Casa, por ejemplo, lo van a usar, y lo estamos traduciendo a 4 lenguas, a Wajún, a Xáninca, Quechua y Aymara, para a fin de año repartir o tratar de mandar a través de las regiones, con los contactos que tenemos en las regiones, que los libros lleguen pues a la Amazonía, que es donde tanto nos cuesta llegar como Estado y el tema de conectividad, porque los chicos no tienen conectividad. Nosotros justamente el otro día que se presentó ensayos desde la pandemia en la Feria del Libro, Renber Yaguarcani, que es un artista que fue uno de los autores, no, pues salía un ratito, se le veía en su maloca y y un segundo y se le cortaba y no pudo participar, pero ese solo efecto de verlo en la Feria Internacional del Libro de Lima virtual, a Renber Yaguarcani, que no podía conectarse, ya es una cosa poderosísima. Al menos yo lo vi así, me pareció poderoso ver, y no lo logramos escuchar, lamentablemente, ¿no? Pero eso de tener, siempre estamos pensando, ya, pero historiadores de provincias, de regiones, hay que convocarlos, hay que llamarlos, y eso también es algo que me parece que es un aporte importante, ¿no? Para este proyecto. Y yo creo que un poco ya desde antes de la pandemia comenzamos a plantearlo cuando organizamos la conferencia sobre la Expedición Libertadora. Que tú no estabas, pero No, que sabes muy bien, porque ahora estamos en plena edición del libro, como que ha salido como producto de la conferencia con Marcel Velázquez y con Víctor Arrambide, y que era un poco lo que dice Teresina, ¿no? Cómo utilizar la Expedición Libertadora, que es un momento clave, y este año se han cumplido 200 años del desembarco de San Martín, como una posibilidad de mostrar cómo todas las regiones se van a involucrar en el proceso de la independencia, ¿no? Desde que desembarca en Ica y el general, digamos, la columna de Arenales entra a la sierra y y se comienza a estimular los focos rebeldes en la sierra, hasta la llegada a Piura, hasta la llegada de los efectos de la expedición al Cusco. Entonces, lo que es notable de este libro que estamos editando y que va a salir pronto dentro de nuestros proyectos, es cómo a lo que se convocó, a los que convocamos para el libro y para la conferencia, fue a historiadores de las regiones, ¿no? Entonces tenemos historiadores del Cusco, de Arequipa, de Piura, de la Sierra Central, hay un ensayo sobre Chachapoyas, ¿no? Entonces, muchas personas no conocen lo que dice Teresina, la labor previa que ha tenido Bicentenario de enviar. Yo recuerdo cuando he ido a Moquegua y después a Supe, ¿no? Un poco para cuando fue el bicentenario de Supe, con Verónica, que es una de las participantes, digamos, de nuestro grupo, fuimos. Y ella iba a todas las provincias, a todas las regiones, armando las comisiones o colaborando con las regiones, y ahora se están viendo los resultados. O sea, no solamente la página Bicentenario transmite Verónica Mestanza, no solamente la página Bicentenario transmite las cátedras, sino que transmite las conferencias que se están haciendo en todas las provincias del Perú a raíz del Bicentenario. Entonces, está abierto a una discusión nacional, que es lo que justamente se quiere, ¿no? Que las regiones se sientan de que este no es un Bicentenario de Lima,
que este no es un bicentenario de 4 personas que se están inventando que la independencia fue con Lima, sino que ha sido un proceso muy complejo de participación de todas las regiones. Y yo creo que el libro de la Expedición Libertadora lo va a expresar con mayor claridad, ¿no? Y esto va a salir con suerte para diciembre, ese libro. Sí, exacto. Nosotros teníamos, por ejemplo, planeado para el desembarco de San Martín, que se han cumplido los 200 años el 8 de septiembre. El plan era que llegaban, una flota, iba a llegar una flota desde Chile, venía el presidente de Chile, venía el presidente de Argentina. Era una cosa enorme la que habíamos planeado para el bicentenario de los 200 años del desembarco, y terminó siendo una ceremonia de 40 personas, pero hemos ido a Paracas, hemos ido a Pisco, a Paracas. Ahí ha estado la directora ejecutiva y un grupo de bicentenario con las mascarillas, con todos los controles. Hemos tenido la presencia del presidente de Argentina y de Chile en video, pero al instante. O sea, organizar todo eso es realmente emocionante. Sí, yo estoy bien involucrada y bien como emocionada, ¿no? Sí, y estamos sí. ahora también pensando que ese va a ser el 28 de julio del próximo año en conmemoración o reflexión, porque ya hemos desechado la palabra celebración de toda la agenda bicentenario, ya no existe la palabra celebración, ¿no? Y también otra cosa como para participar con todos es que anoche lanzamos las bases o la convocatoria para un concurso curatorial para la gran exposición bicentenario, la exposición nacional bicentenario, que se va a realizar en 2 espacios grandes, que son el Mali y el Museo Metropolitano, que tienen el Parque de la Exposición en el medio. Entonces va a ser un concurso público, que el hecho de hacer las bases también ha sido un drama, o sea, larguísimo, ¿no? Porque tiene que ser un concurso público para que los grupos curatoriales se presenten y un jurado designe el ganador, ¿no? Entonces, todos estos proyectos, sí, yo creo que van a generar mucha reflexión, y el tema también es que como ahora todo es virtual, también competimos con las 100.000 conferencias diarias que hay en la virtualidad, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es que a pesar de los recortes presupuestales, sí, claro, que obviamente y lógicamente el Estado peruano ha tenido que realizar, a pesar de este permanente estado de frenesí político, ¿no? Que no sabe, que la vacancia o lo que sea, el proyecto sigue, ¿no? Y el proyecto trata de hacer eficientes, digamos, sus fondos. O sea, los fondos que el Estado peruano te está dando están yendo, como muy bien dice Teresina, a proyectos que funcionen, concursos, una serie de concursos que hacen participar, ¿no? Reactivar también, ¿no? Concurso de fotografía, concurso de relato, ¿no? Va a haber un concurso posterior para historiadores jóvenes, ¿no? Estamos pensando que dentro de Nudos se le va a dar un espacio a los ensayos que ganen el concurso, ¿no? Entonces siempre con unas ganas de incluir, ¿no? Que todos se sientan partícipes de esta reflexión. Y yo creo que ese es nuestro objetivo, ¿no? Que obviamente por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de la coyuntura, uno a veces no puede lograr el 100% de la convocatoria y de la inclusión, pero vamos hacia eso. Y como muy bien dice Teresina, el segundo volumen es una prueba muy concreta, ¿no? El segundo volumen sobre la pandemia, de que se ha abierto a la juventud, se ha abierto a diferentes, incluso personas que vienen de diferentes ciencias, diferentes aportes, que no necesariamente son los conocidos de Lima, los historiadores, sino abrirnos, digamos, a un universo mucho más amplio que va a enriquecer el proyecto, que es lo que al final es lo que se quiere, ¿no? Sí, sí, y bueno, ya contarles como última anécdota, creo que el año pasado se pudo llevar a 9 regiones, me parece, a la Orquesta Sinfónica, al Ballet Nacional, al Coro Nacional, y teníamos para este año también las giras Bicentenario, que, por ejemplo, el año pasado la Orquesta Sinfónica fue por primera vez en su vida a Iquitos, ¿no? Y que tuvo 7.000 espectadores de Iquitos. Todo eso se ha tenido que cancelar, obviamente el presupuesto ha tenido que ir para el tema de pandemia, ¿no? Y entonces se ha quedado un presupuesto mucho más reducido, pero seguimos. Y por otro lado, cuando fue el fallecimiento de Alicia Maguiña, fue bien interesante porque ese concierto, y recuerdas, Teresina, la última vez que nos vimos en marzo,
que fue la conferencia sobre las históricas, ¿no? Sobre las mujeres históricas, y se le hizo un reconocimiento a Alicia Maguiña con un concierto extraordinario en vida de su obra, ¿no? Donde ella agradece, Gabriela le entrega unas flores. Entonces, ha habido una constante preocupación por rescatar a nuestras grandes glorias, ¿no? que tenemos y de darle en vida el homenaje que merecen. Y a raíz de su muerte, de su fallecimiento, el proyecto sacó el concierto. Un video, entonces un video. Entonces hay mucho material de las giras, de las giras folclóricas que se están emitiendo para el público que ahora está en sus casas pueda ver todo lo que se fue haciendo todos estos años, que han sido muy productivos. Sí, y estamos también como ya un proyecto también editorial, es la memoria de Bicentenario, tratar de hacer algo que realmente impacte, ¿no? que llegue a todo el Perú y que esto se hizo para Bicentenario, que sea un legado, pues, ¿no? Y yo creo que algo muy relacionado con lo anterior es de que estamos justamente en el proceso de digitalizar mucha de la documentación de lo que se hizo en el sesquicentenario. Sí. Entonces, en el sesquicentenario hubo toda una convocatoria de parte del gobierno militar, hubieron una serie de bocetos, de discusiones de lo que se iba a hacer. Entonces, lo que queremos es hacer más adelante una conferencia para rendirle un homenaje a esos peruanos que para el sesquicentenario nos dieron la colección, esa colección fantástica de cientos de tomos, que ahora es la que nos está permitiendo reconstruir muchos de los procesos o muchas de los eventos de la independencia. Entonces, no solamente es dejar el legado, sino también retroceder al pasado y rescatar lo que otros hicieron por el Perú, ¿no? Que es la falta, que digamos, uno de nuestros grandes defectos es que no sabemos reconocer, ¿no? Entonces siempre pensamos que somos los primeros en todo, o que lo nuestro es... Entonces yo creo que retroceder estos 50 años, y hay mujeres en esa comisión, está Ela Dunbar Temple, ¿no? que va a recolectar un material extraordinario, ella va a ser el prólogo, está Alberto Tauro del Pino, un historiador de los mejores que hemos tenido, está el doctor de la Puente, ¿no? Entonces volver a esa comisión, ¿no? Cómo se forma, cómo fueron ellos también como nosotros tratando en ese momento y en otras circunstancias de dejar un legado para el Perú. Entonces ese reconocimiento de la generación anterior yo creo que también va a hacernos mucho bien, porque nos va a permitir reconocer que probablemente en situaciones difíciles como fue el gobierno de Velasco, que también fue una situación, digamos, de crisis social, habían peruanos que también estaban trabajando para seguir, como dice Teresina, llevando el legado, ¿no? El legado en esa época fue un legado de celebración, en este caso va a ser un legado de reflexión que coincide con la pandemia, que es una reflexión mundial. O sea, lo interesante es que el Perú está reflexionando cuando el mundo también está reflexionando sobre lo que ha hecho por milenios, ¿no? Destruyendo el planeta, creando divisiones sociales que son ya intolerables, ¿no? Entonces es un momento muy interesante donde coinciden muchos factores para esta reflexión en la cual nosotros estamos tratando de poner nuestro granito de arena. Bueno, no sé si habrán preguntas. Sí, muchas gracias Teresina y Carmen por esta presentación, ¿no? de todo el proyecto, que realmente es complejo y es interesantísimo, que va a ser sumamente, ya está siendo hecho sumamente enriquecedor para todos nosotros como peruanos, ¿no? Bueno, canalizo un poco las preguntas que he ido recogiendo tanto acá en el chat como en Facebook, ¿no? Donde también nos están viendo. Una primera sobre el libro para niños, ¿no? ¿Cómo organizaron las respuestas según las temáticas o los historiadores? ¿Cómo fueron trabajando un poco en grupo con este proceso? Bueno, el libro para niños se trabajó en coordinación con el Ministerio de Educación, en los COAR, los colegios de alto rendimiento, y con Enseña Perú, para poder dirigir y escoger colegios de todas las regiones que haya una representación. Hubo talleres con los maestros, etc. Fue un proceso más o menos largo y de recoger estas preguntas.
finalmente se recogieron todas las preguntas, que eran muchísimas, y se hizo una selección por temas, ¿no? Por el tema de los héroes o las mujeres, etcétera, se dividió un poco así, y se hizo una selección de niños y niñas, que haya un mismo número de niños y niñas que pregunten, que haya una escuela de cada lugar del país, y que los historiadores también sean la mitad hombres y la mitad mujeres. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar siempre mucho para que sea bien participativo. Y ahí fue también, fue un proceso bastante, más de un año, me parece que se han demorado en recoger toda esta información. Se ha hecho todo un mapa, el libro tiene un mapita, un mapa donde está de cada escuela, tiene los nombres de la escuela, sale todo eso en el libro. Sale también, cuenta la historia de cómo se hizo, ¿no? Y luego también convocar al historiador, pedirle el favor, mandarle la pregunta, terminar con y tuvo que haber un editor también que le dé una unidad al lenguaje, y también hay unos historiadores que también nos dieron buenas ideas porque contestaban querido niño tal, ¿no? Con el nombre de tal, y eso se ha respetado también, ¿no? Es realmente bien hermoso el libro, y con ilustraciones, y ahora que es interactivo también uno hace clic en, digamos, en algunas palabras, si vas a un vocabulario, un glosario, haces clic en algunos nombres de personas de la época, y también te pasa la mini biografía, y puedes leer quién es esa persona, ¿no? Perfecto. No, y hablando un poco de reconocimiento, ¿no? Ahí está el trabajo de Sara Mateo, alumna de la Católica, historiadora, editora, ¿no? Que fue la que hizo las coordinaciones, que realmente fueron coordinaciones con los colegios de alto rendimiento, ¿no? A lo largo de todo el Perú, y la selección de las preguntas. Y por otro lado, yo creo que lo que es muy importante es que hubo una respuesta muy positiva de los historiadores, ¿no? Yo creo que de los historiadores a los cuales se les convocó, prácticamente un 90% estuvieron dispuestos, ¿no? A dar su trabajo gratuitamente, ¿no? Porque es un trabajo pro bono, es otra de las cosas que yo pienso la audiencia debe saber. Hay muchos que estamos trabajando simplemente por el amor al Perú, ¿no? Y entre ellos autores, y entre ellos los miembros del comité editorial, ¿no? Que sentimos que, digamos, no tiene precio colaborar en este momento tan importante como son la celebración de los 200 años. Entonces yo creo que es un libro en el cual los historiadores generosamente dieron su tiempo, y si tú lees las respuestas, son respuestas que han requerido un montón de tiempo, de reflexión, no es una respuesta por ahí pasó, sino es una respuesta reflexiva que yo creo que va a quedar también como un tesoro para la juventud y para los niños del Perú. Sí, por supuesto. A ver, pasemos a una segunda pregunta, ¿no? Con respecto a las mujeres, ¿qué lugar o qué relevancia han tenido en los procesos, ¿no? Pensando un poco en el marco histórico, y también de parte de, bueno, estamos aquí contigo, Carmen, las dos son mujeres y están presidiendo también los grandes proyectos de la comisión, pero quizás la pregunta apunta hacia la centralidad, ¿no? Dentro de las propias producciones, ¿no? De la comisión. Bueno, yo siempre, cuando a mí me preguntan ¿por qué no trabajas mujeres? Yo contesto, bueno, yo soy la mujer que está trabajando a los personajes que yo elijo, ¿me entiendes? O sea, si existe la visibilización en la comisión de mujeres, es porque las mujeres están haciendo el trabajo ahí. Ahora, por otro lado, está esta idea de Teresina, que fue el último coloquio prepandemia, que fue un poco audaz, porque ya estábamos, ya las cifras de contagios estaban subiendo. Hicimos el coloquio en el teatro, en el auditorio de la Municipalidad de Lima, sin máscara. Era el mundo sin máscara. El 12 de marzo. Y fue una reflexión sobre mujeres, ¿no? Estaba Ima Sumac, Flora Tristán, y la tercera me parece que es una... Mama Ocllo. Mama Ocllo, ¿no? Entonces, han habido encuentros en que se ha tratado el tema de las mujeres, y en la colección de los nudos va a haber una autora que me parece que es Fanny Muñoz, que va a trabajar el rol de las mujeres a lo largo de la historia del Perú, ¿no? Desde los inicios de la República. Entonces, tenemos muy en cuenta la participación, como muy bien dice Teresina, en la comisión, en el comité editorial,
y en todos digamos, las iniciativas hay una presencia paritaria. Y yo creo como historiadora que lentamente se está visibilizando el rol de la mujer. Justo estaba ayer en una conferencia sobre la conferencia de Miraflores y estuvimos hablando sobre el rol de las mujeres. Y las mujeres en Lima, ¿no? Que fue un poco la discusión en la conferencia, hicieron el papel de espías. Eran las que llevaban, traían la información, arriesgando su propia vida. Entonces, digamos, es una actuación secreta, ¿no? Conocemos María Parado de Bellido, conocemos, digamos, a las que matan, ¿no? Las Toledo, porque tienen un rol abierto, pero hay mucha labor de mujeres tras bambalinas, digamos, en la cocina, como diría Giovanna, ¿no? Calladas, y que están arriesgando su vida y que son las que después, y es algo que vamos a trabajar más adelante, las que después van a ser premiadas por San Martín como las beneméritas de la patria, ¿no? Entonces, las mujeres, por supuesto, siempre, porque nosotros somos mujeres y tratamos de relevar su presencia en todos los ámbitos de la vida nacional. Sí. La directora, solo Carmen mencionó hace rato, la directora del proyecto Gabriela es Gabriela Perona, es una chica de 32 años, ex alumna de la Católica, también dirige todo este monstruo que es el Proyecto Especial Bicentenario. Claro. O sea, las mujeres estamos ahí, ¿no? Y obviamente que los temas serán cercanos a nuestro corazón, pero tampoco queremos hacer ese esencialismo de que porque somos mujeres todos los temas tienen que ser, al contrario, o sea, queremos que haya una diversidad de temas, ¿no? Y que todos se sientan, digamos, representados en este universo tan amplio que exhibe la historia del Perú. Otros actores, aparte de mujeres, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, una tercera pregunta. El enfoque de este proyecto, como ustedes comentan, trabaja la complejidad del proceso de independencia. Según ello, ¿qué región de nuestro país fue la que cobró mayor relevancia durante aquella época? Bueno, en el libro de la Expedición Libertadora, lo que se muestra es que cada región va a tener su rol y va a tener su propia dinámica, ¿no? Y que van a ser, digamos, presencias intermitentes, ¿no? Como lo ha dicho una historiadora cusqueña hace poco, ¿no? Es intermitente. Por ejemplo, la Sierra Central va a tener un rol fundamental cuando la columna de Álvarez de Arenales penetra a la Sierra Central y es decisiva para el apoyo a la causa de la independencia. Pero también Lima, a la que siempre se le ha visto como pasiva, como marginal, va a tener otro momento cuando se define entre república y monarquía y gana la apuesta por la república. Y ese pleito ocurre en Lima, ¿no? Y por otro lado, en el norte, si Trujillo, como dice San Martín, si Trujillo no declara la independencia, la causa está perdida, ¿no? Entonces, lo que se va viendo es que las regiones todas van a participando, no quizás simultáneamente, pero todas van a tener un papel que cumplir. Y yo creo que la vieja idea que cada vez está siendo rebatida de la independencia concedida, no se sostiene, ¿no? No se sostiene cuando tú ves a los actores, por ejemplo, hay este diario precioso de Roca, que lo vamos a publicar en una antología, que es este argentino, que llega con Álvarez de Arenales y que va contando cómo las comunidades de la sierra los reciben a los patriotas y les están haciendo fiesta y están todos con sus vestidos típicos y están felices con la llegada de la expedición. Y Álvarez de Arenales, que parece que era como buen soldado, un hombre muy parco, les decía, no me puedo detener mucho tiempo en la fiesta porque tengo que dar batalla, ¿no? Entonces es una columna militar, pero que es recibida con tanta generosidad y con tanto cariño que Roca lo escribe en su diario, que ellos nunca habían tenido una experiencia de esa naturaleza, ¿no? Entonces yo creo que son episodios de la historia que hay que relevar para mostrar que sí hubo una participación,
que sí hubo un entusiasmo por la libertad, y que la libertad era, digamos, entendida de diferentes maneras. Era libertad para poder tener autonomía política, libertad para tú controlar tu tierra, libertad contra el señor que te explotaba. Digamos, la definición de libertad va a variar, pero yo creo que la participación, que es un poco tu pregunta, se puede ver hasta en Chachapoyas. Tenemos un artículo sobre la participación de los chachapoyanos, que están en la frontera hacia, digamos, que nadie ha explorado, que también están entusiasmados y que también van a dar la pelea por la independencia. Entonces el libro trata de ver todas estas pequeñas experiencias que no han sido vistas en su conjunto. Claro, de restituirlas, ¿no? De ver que esta discusión es muy amplia, ¿no? Sí. Traerlas a la memoria, ¿no? Traerlas a la memoria y traerlas a la memoria como un conjunto de experiencias que nos hacen sentir bien, ¿no? Porque siempre ha habido la idea de que vinieron de afuera, que nosotros éramos como entes pasivos, ¿no? Pero la historia que contamos en este libro es justamente lo opuesto, ¿no? Que hay una actitud muy activa, hay unas ganas de luchar y de ayudar en la causa que obviamente viene de afuera porque teníamos el ejército más importante del imperio y estaba en el Perú. Exactamente. Y para terminar, hay una pregunta sobre, desde Facebook, ¿no? Si es que en el equipo de la biblioteca digital, ¿cómo ha sido el trabajo con bibliotecarios? ¿Han tenido, se han involucrado los bibliotecarios? Nosotros, en primer lugar, estamos muy cerca y aliados con la Biblioteca Nacional y con el Archivo General de la Nación, ¿no? Estamos trabajando proyectos juntos. Tenemos 3 bibliotecólogos trabajando el tema de metadatos para la biblioteca, sí, sí. Y aparte, yo creo que esta alianza estratégica, porque estamos hablando del Estado peruano, ¿no? Claro. Entonces, la comisión, digamos, el proyecto especial es parte de un ente grande que se llama Estado del Perú, ¿no? Y el Estado del Perú, en este caso, es un círculo virtuoso, es un círculo de ciudadanos peruanos que están empujando, como está ocurriendo con la Biblioteca Nacional, con esta fantástica secuencia de conferencias y todo lo demás. Entonces hay una alianza estratégica entre entes del Estado que pueden trabajar juntos, ¿no? Y en ese sentido estamos en un proyecto de recuperación de fuentes primarias, con los bibliotecólogos asesorando y diciendo qué es lo que hay que recuperar, qué cosa es lo que tenemos, qué cosa es lo que se necesita. Entonces la respuesta es sí, ¿no? Esto no es un proyecto que está fuera del ámbito estatal, sino que une fuerzas con otros entes estatales para poder ser eficientes en el proceso y en las iniciativas que se están desarrollando. Exactamente. A ver, un bonus track nada más. Hubieron dibujantes y o artistas que acompañaron a la expedición libertadora. ¿Han encontrado fuentes visuales quizá en todo este proceso? Sería fascinante encontrarlas. Hasta el momento no hay nada identificado. De repente estoy equivocada y hay por ahí algo, pero lo que más se está reconstruyendo son las narrativas escritas, ¿no? Los diarios, ¿no? Como este que estaba mencionando, y hay otros diarios que es uno de los que hemos, de los que se ha publicado, que es el de Arenales, ¿no? Perdón, de Miller, ¿no? Que sale con un prólogo de Scarlett O'Fellan, ¿no? Que es Miller contando lo que va ocurriendo cuando se desembarca, lo que ocurre con los esclavos de las haciendas, las promesas que se le hacen. Entonces, una recuperación de la narrativa, una recuperación de la contingencia. Justo ayer en esta conferencia, ¿no? Habían también preguntas y un poco la conclusión es qué parecido a la situación actual, ¿no? En que todas las fuerzas están desatadas, todos los actores están actuando, digamos, simultáneamente, y yo creo que ese es el relato de la independencia que tenemos que empezar a recuperar, que muestra la complejidad del proceso y que a pesar de todo nos independizamos. Entonces, por eso que yo creo que vale la pena una conmemoración reflexiva como la que se está planteando para el próximo año.
Perfecto, muchas gracias a ambas. Bueno, hemos dejado aquí en el chat también el enlace para quienes quieran conocer más de este proyecto bicentenario, ¿no? Y sobre todo el enlace de la biblioteca para las descargas. Y ahora Giovanna, Bueno, recuperé la voz. Las he escuchado con mucha, en verdad dan esperanza. Se nota un trabajo, la realización de algo que se está construyendo en medio de un ambiente muy negativo, ¿no? La impresión que todos como ciudadanos tenemos en medio, creo que no es nuevo, pero que se agudiza con las circunstancias actuales de la pandemia y los temas políticos, las dificultades de estos últimos tiempos, porque en una crisis, eso es, en una crisis todos los problemas se agudizan, no es que no estaban, no es que no había, la crisis los visibiliza aún más, ¿no? Y en medio de esta situación que vivimos, en que hay más desesperanza o un ánimo más bien negativo y en muchos casos de, como se dice, patear el tablero y no creer en la República, en el Estado, en la capacidad de de manejar desde el Estado políticas que sean buenas. Ustedes me han dejado a mí la impresión de que sí es posible. Desde el lado, o sea, aunque no se note tanto, y hay que visibilizarlo, y eso me parece que es algo que nosotros hemos aportado en esta cocina, gracias a ustedes, y bueno, seguirán viéndose ese conversatorio en el Facebook, porque también es otra cosa que nos han explicado, ¿no? El Zoom es una cosa, el Facebook es otra, y ya el Zoom no es la medida de la gente que tiene oportunidad para escuchar. No, y bueno, es muy lindo, Giovanna, que nos hayas invitado y que hayamos sido las primeras que estemos inaugurando esta sesión, porque yo creo que es muy simbólico, que pienso que el proyecto especial es como una cocina para el espíritu, ¿no? Es nutrir el espíritu, ¿no? No tenemos la capacidad de curar, no tenemos la capacidad de llevar el oxígeno, no tenemos la capacidad de las camas UCI, pero con este pequeño espacio que el Estado peruano creó, ¿no? Para sí mismo, para celebrarse, hay un grupo de peruanos que están cocinando con cariño, ¿no? Que le están cocinando con cariño, que quieren nutrir este espíritu y esta esperanza que necesitamos en momentos tan dramáticos y tan trágicos como los que está viviendo el Perú. Porque lo más fácil es rechazarlo todo, ¿no? ¿Qué bicentenario? ¿Qué país se creó? ¿No? Ese ánimo es contra el que, tan negativo, es contra el que tenemos que luchar sin dejar de ser realistas, ciertamente, ni de grandes fantasías, ¿no? Nada que celebrar, ¿no? Nada que celebrar. Es verdad. Yo creo que la grandeza del Perú se lo merece. O sea, está pasando un momento difícil, pero el Perú va a salir como ha salido siempre de todas sus circunstancias negativas. Entonces, esa grandeza, esa majestad del Perú merece que los peruanos trabajemos en un proceso reflexivo, pero que no dejemos de conmemorar lo que somos. O sea, porque hemos llegado a los 200 años y es algo que tenemos que admitir y que tenemos que asumir como parte de nuestro legado, malo, bueno, regular, pero es una tarea que nos corresponde, ¿no? Y no es una casualidad que son las mujeres las que están a cargo de esa cocina, que no es una cocina fácil, que no hay ollas, que a veces se te va la comida, no tienes los productos, se te cortaron el agua, pero ahí estás tú tratando de hacerle la torta, tratando de que haya ilusión, que es lo que nos falta para esos 200 años. Y también que a partir de esos 200 años tú digas, esto no lo voy a volver a repetir, esto está equivocado,
¿no? Vamos a tratar de trazar un camino diferente. Yo creo que en ese sentido los nudos van en esa dirección. ¿En qué nos equivocamos? Y cómo podemos modificar el rumbo para que en 100 años las cocineras que les toque celebrar no estén, digamos, en estos problemas que estamos enfrentando nosotros. Sí. Gracias, Bueno, Giovanna. muchas gracias. También muchas gracias a Mariana, la gran organizadora Sí, gracias. y que empuja estas cocinas, y a quienes nos han escuchado y nos escucharán. Gracias. Nos veremos pronto y Gracias. mucha suerte En la en todos próxima los cocina. proyectos que sigan. Hasta la Gracias. próxima. Chao. Gracias, Hasta gracias. luego. Chao, muchas gracias.